Hermanos amados, bendiciones. Espero que se esté viendo bien. Ya son las 5:30 y eso, espero que se esté viendo bien. Voy a apagar esta cosa porque si no va a sonar a cada rato. Me pueden decir si es que se ve bien. Si tienen que girar el celular para verlo, lo giran, hermanos. Bueno, hoy día vamos a tratar de un tema sumamente importante, que es la condición del cristiano para los últimos tiempos. Y aunque hay muchas cosas que el Señor Jesucristo habla sobre la condición para estos tiempos, vamos a enfocarnos según Mateo 24, según las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Les tenía preparado aquí algo, pero se me acaba de... Denme un segundo. Busquen por mientras Mateo 24. Vamos a ver cuál es la condición que uno tiene que tener para los últimos tiempos. Este no es un estudio de escatología, ¿ya? Sino que, que nos vamos a enfocar en cómo Dios quiere que estemos cuando Él venga, que es lo más importante. Más importante porque siempre hay algunas controversias en el orden de los eventos finales, ¿cierto? Pero hay que entender que el hombre, todos nosotros, tendemos a darle más importancia a las cosas que son menos importantes y tendemos a darle menos importancia a las cosas que son más importantes y más importancia a las cosas que son menos importantes para Dios. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos escudriñar las Escrituras en el Espíritu y poder ver cuáles son las prioridades de Dios en cada tema. Por ejemplo, ¿cuántas veces nombra Dios un tema en la Biblia versus otro tema? Entonces, hay muchos temas en el pueblo de Dios que se le ha dado más importancia, pese a que son menos nombrados por Dios como otros temas. Entonces es importante que como cristiano uno tenga las prioridades claras y alineadas con las prioridades de Dios, que estemos alineados con Dios. Para eso tenemos que estar en el Espíritu. Por lo tanto, vamos a abrir Mateo 24. Vamos a ver desde el versículo 42 en adelante. Todos saben que el Señor Jesucristo en este el capítulo habla justamente de los últimos tiempos, pero hace un énfasis principal en la condición en que uno tiene que estar. Por ejemplo, habla primero del tiempo, del principio de dolores. Después habla del tiempo de la gran tribulación. Después habla de su segunda venida. Pero después hace como un resumen en el versículo 42. Hace un resumen y está hablando de la condición que Él espera en que estemos. Vuelve a hablar en el versículo 25 también en la parábola de las 10 vírgenes. Vuelve a hablar también enfatizando en la condición que el cristiano debe tener, porque aunque esta parábola tiene un mensaje del orden de los últimos tiempos, pero lo que el Señor Jesucristo está enfatizando con este mensaje es en la condición que nosotros tenemos que estar, que es como las vírgenes sensatas y no como las insensatas. Ese es el meollo principal del Señor Jesucristo con el mensaje. Después vuelve a hablar la parábola de los talentos.
Entonces también está hablando de la condición y de lo que hicieron cada uno de los siervos con los talentos cuando volvió el Señor. Entonces es importante ver que si el Señor Jesucristo está hablando 3, 4 veces, enfatizando en qué condición uno tiene que estar más que en el orden de su venida, que cómo va a ser, en todo lo demás, sino que más está enfatizado en la condición en que tiene que estar el cristiano. Y eso es sumamente importante y debe ser la prioridad en nuestras vidas. Es importante conocer el orden de los tiempos, etcétera, etcétera. Es sumamente importante, pero es más importante que nosotros nos enfoquemos en nuestros esfuerzos, en nuestros estudios y nuestro escudriñar en la palabra, en qué condición Dios quiere que esté ahora. Amén, hermanos. Entonces, vamos a leer. Vamos a leer desde el versículo 42. Dice: velad pues, porque no sabéis a la hora que ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de familia supiese a cuál hora vela el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado que el siervo al cual cuando su Señor viniere le hallare haciendo así. De cierto os digo que sobre todos los bienes le pondrá. Y si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor se tarda en venir, y comenzare a herir a sus consiervos y a una comedia a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces vamos a analizar un poquito, hermanos. Yo aquí preparé algunos apuntes hace un tiempo atrás y los ordené en estos últimos tiempos, o sea, en este último tiempo, para poder dar un mensaje un poquito más ordenado, porque como bien nos hablaba el pastor Jesse, uno tiene que ir masticando lo que Dios le habla, ordenándolo, ir escudriñando más, descubriendo en la intimidad con Dios. Entonces vamos a ir desglosando este versículo, o sea, estos versículos. ¿Cuál es la primera condición que el Señor Jesucristo dice? Velad. Por lo tanto, ¿en qué condición tiene que estar el cristiano? Velando. Y velando no es solamente hacer vigilias. ¿Ya? Vamos a ver bíblicamente qué es velar. Velar tiene mucho que ver, y aquí le voy mostrando los textos bíblicos, con no caer en la tentación. Dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo tanto, el velar y orar tiene mucho que ver con estar apercibidos de no caer en la tentación. Están luchando por no caer en la tentación. Y eso es importante porque el Señor Jesucristo dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil o está enferma, como dice la versión que yo tengo. Por lo tanto, es importante que para poder velar y orar yo tengo que estar ¿en qué condición? En el espíritu y no en la carne. Por eso es necesario, cuando el Señor Jesucristo habla de velar, es que nosotros estemos en la condición del espíritu y luchando por no caer en la tentación. Para no caer en la tentación yo tengo que estar en el espíritu, porque nuestro hombre carnal quiere pecar, ama el pecado, está vendido al pecado, dice Pablo. Pero nuestro hombre espiritual es el que puede hacer la voluntad de Dios y es el que quiere hacer la voluntad de Dios. Y para poder estar yo en el espíritu y poder estar en la condición de velar, tengo que andar en las cosas del espíritu. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? Yo les doy, ¿cómo se llama? Por el tiempo, lean Romanos 8. ¿Cuáles son las cosas del espíritu? Amar, perdonar, amar con el amor de Cristo, sufrir el agravio. Y eso parte de adentro hacia afuera. No algo externo, algo parte de adentro hacia afuera. Mi condición interna tiene que aprender a perdonar. Yo tengo que dejar de que el espíritu empiece a gobernar mi alma, mi mente, mi voluntad y mis emociones. Y no dejarme guiar por mi mente, mi voluntad y mis emociones, sino al contrario. Yo
soy el que tengo que dejar que el Espíritu, la nueva criatura que está dentro de mí, donde habita el Espíritu Santo, empiece a gobernar. Y para eso tengo que estar en las cosas del Espíritu, luchando por amar, porque el amor es sufrido, es benigno, es bondadoso, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Por lo tanto, es un amor que cuesta, porque va en contra de nuestra naturaleza carnal, porque es de una naturaleza espiritual. Por lo tanto, nos va a costar esfuerzo. Y eso es andar en las cosas del Espíritu. Andar escudriñando las Escrituras para tener comunión con Dios, para poder conocer a nuestro Dios verdadero, para poder amarlo más, para tener la fuerza para guardar su palabra. Todas esas cosas son las cosas del Espíritu. Cuando yo me empiezo a convertir en una persona, religiosa, empiezo a tratar de andar en las cosas del Espíritu, pero externamente. Por ejemplo, voy a la congregación, oro, alabo, levanto las manos, pero soy un ogro con mi mujer, soy un ogro con mis hijos, soy un ogro con mis padres, falto respeto a la gente, o cualquier otra cosa. Entonces, mi corazón está en la carne y estoy tratando de vivir una vida espiritual externa. Y eso se llama religión. Eso se llama ser religioso. Pero nosotros tenemos que ir de adentro hacia afuera, porque Dios obra de adentro hacia afuera. Dios le dio vida eterna a nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo aún todos los días muere. ¿Amén, hermanos? Ya. Entonces, velar es estar luchando en contra de la tentación, andando en el Espíritu constantemente. Vamos a leer otro texto bíblico. 1 Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra os digo. Entonces, velar también tiene que ver con no pecar, que es exactamente lo mismo que veíamos en el texto, que no caer en tentación. Entonces, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Por lo tanto, mi conocimiento de Dios es parte de la condición que Dios estipula en la palabra de velar. Por eso es importante, cuando habla de velar, yo tengo que buscar en las Escrituras qué revelan las Escrituras que significa estar velando. Amén. Amén, hermanos. Vamos a ver otro texto bíblico. ¿Quiénes tienen que velar? Vamos a ver que esto es para todos. En Marcos 13, del 33 al 37 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como un hombre yéndose lejos, etcétera, etcétera. Pero después dice: y lo que, a vosotros digo, a todos os digo, velad. Por lo tanto, es un mandamiento para todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos que estar en esta condición de velar, que vemos que bíblicamente es estar en el Espíritu para no caer en tentación y para no pecar, y estar conociendo a Dios, que también es uno de los puntos, que vamos a ver. Vamos a ver otro texto bíblico, que velar también tiene que ver con la oración. En 1 Pedro 4:7 dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velar en oración. Amén. Ya. También tiene que ver con no caer en las acechanzas del diablo, que tiene que ver con los otros textos que veíamos de no pecar. Por lo tanto, en la palabra vemos que Dios da más énfasis a que velar es andar en el Espíritu para no caer en tentación, para no pecar, y ahora vamos a ver, para no caer en las acechanzas del diablo. 1 Pedro 5:8-9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Entonces es importante que la palabra nos dice de que debemos estar velando para no caer en las acechanzas del diablo. O sea que velar es estar luchando por no caer en las acechanzas del diablo. ¿Y cómo yo no voy a caer en esto? Andando en el Espíritu, como dice el Señor Jesucristo: velad y orad para que andéis en el Espíritu, porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne está enferma o es débil. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar en el Espíritu para no caer en las acechanzas del diablo, porque el hombre carnal, la carne, andar en las cosas de la carne, mentiras, trabajos truchos,
odio, rencor, chismes, pelambre, todas esas cosas hacen que nuestro hombre carnal esté latente. Por lo tanto, cuando viene la tentación, mi espíritu está debilitado. Por lo tanto, mi espíritu, que realmente quiere hacer la voluntad de Dios, no tiene la influencia que Él tendría que tener sobre mí. Y la carne tiene más influencia sobre mí porque yo le estoy dando más espacio ¿cómo se llama? En la carne, porque estoy haciendo las obras de la carne. Con rencor, odio, que no perdono, que no amo, que soy un ogro con mi esposo, que soy un ogro con mi esposa, que soy aquí con los hijos, con los padres, con el pastor, en rebelión, en chisme, en trabajos truchos que hago, facturas medias raras y cosas así. Entonces, todas esas cosas hacen que mi hombre carnal esté latente, por lo tanto, el diablo me engaña, haciéndome creer que vivo una vida espiritual, pero en realidad estoy en la carne. Y Dios es claro cuando dice, el espíritu, espíritu es, y la carne, carne es, y la carne no agrada a Dios. Pablo dice, miserable de mí, porque este es un hombre vendido al pecado. Amén, hermanos. Por lo tanto, debemos estar velando en el espíritu, luchando por estar en las cosas del espíritu. Y eso requiere esfuerzo, no es algo místico, no es algo que yo siento, que me siento en el espíritu como que floto. Requiere esfuerzo, porque el Señor Jesucristo se tuvo que esforzar para amarnos, para poder cumplir el ministerio completo aquí en la tierra, por todos nosotros que no merecíamos su amor y por toda esta ¿cómo se llama? Humanidad que lo rechazó, que lo crucificó y hasta el día de hoy que lo rechaza, y muchas veces nosotros lo rechazamos cuando Él quiere estar con nosotros, cuando quiere hablarnos, cuando nos dice perdona, tienes que perdonar, tienes que hacer esto otro, tienes que ponerle otra mejilla, deja de murmurar. Nosotros lo rechazamos constantemente y Él nos sigue amando, perseverando. Dice, con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué mi misericordia. Ese mismo amor es el que nosotros tenemos que manifestar. Requiere esfuerzo, hermano. Amén. Bueno. Entonces, justamente aquí está el texto que habla de que requiere esfuerzo. Pero me adelanté un poquito. Dice, velar, estar firmes en la fe, portados varonilmente, ¿y qué cosa? Esforzados. Entonces, requiere esfuerzo, velar, y estar firmes en la fe requiere esfuerzo. Amén. Y Dios quiere que nos esforcemos, quiere esforzarnos a que nosotros seamos varones y mujeres que seamos dignos de esfuerzo. Dice, el reino de Dios es de los valientes y los violentos lo arrebatan. Eso habla de una actitud de esfuerzo, de seguir adelante. Entonces, eso no, pero para no perder más tiempo, porque ya llevo 15 minutos, más de 15 minutos. Vamos a ver el otro punto. Estamos en Mateo 24, para que no pierdan. Dice en el versículo 43, esto empero, sabed, que si el padre de familia supiese, entonces en el versículo 43, el Señor Jesucristo está hablando de saber. Y esa palabra saber, en el griego, está hablando de conocimiento, de sabiduría. Y vamos a ver algunos textos bíblicos que hablan de eso. El Señor Jesucristo dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Entonces es importante saber qué es el conocimiento de Dios. ¿Es solamente saber qué es lo que dice acá? Estudiarlo porque sí, porque ¿cómo se llama un libro más? Yo debo conocer quién es el Dios verdadero, debo tener un encuentro personal constante con el Dios verdadero que sustenta todas las cosas y que Él se hizo hombre y vino a morir por mí en la cruz. Ese Dios todopoderoso es el cual yo debo escudriñar las Escrituras para tener un encuentro personal con Él. Vamos a ver que este conocimiento, vamos a ver algunos otros textos bíblicos, hay hartos más, pero solamente... vamos a ver algunos. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12:2. Por lo tanto, es importante cómo nosotros vamos a conocer cuál es la voluntad de Dios. O sea, todos nosotros, tenemos que ser entendidos de cuál sea la voluntad
de Dios. A eso se refiere el Señor Jesucristo con saber. O sea, Él espera que seamos cristianos, que sepamos, que seamos entendidos cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere, cuáles son sus prioridades. Y para eso debemos conocer a este Dios, tener una relación personal con Dios. Amén. Entonces, ¿cómo? No os conforméis a este siglo, a este mundo o a esta era, o a este tiempo en que nos tocó vivir. Por lo tanto, la primera condición para poder conocer cuál realmente es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no buena para mí, sino buena para Dios, es no conformarme a este mundo, no ser como el mundo, desacoplarme del mundo, dejar de vivir como el mundo. Dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso requiere andar en el Espíritu. Volvemos a lo mismo. Dice que el hombre espiritual se va renovando conforme al conocimiento de Dios. Amén, hermanos. Ya, aquí hay otro texto bíblico, nos vamos a ir saltando algunos. Efesios 5, ¿cómo se llama? El 17, dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Señor Jesucristo espera que en todos los tiempos, pero especialmente en estos tiempos, tú y yo seamos entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Y ahí dice, ¿cuál? ¿Por qué? Porque hay muchas voluntades que se disfrazan como la voluntad de Dios. Si yo no ando en el Espíritu, yo puedo ser engañado por el enemigo, por el mundo, o por mí mismo, por mi carne, por mis emociones. Yo puedo creer que es Dios el que me está hablando, el que me está ¿cómo se llama? Inspirando, pero realmente es mi carne, y la carne no tiene nada que ver con Dios, porque la carne no se puede sujetar a Dios, se opone a Dios. Eso está escrito, hermano. Por lo tanto, si yo ando en la carne, no voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Bueno, hay hartos textos bíblicos más, pero los vamos a saltar por causa del tiempo. ¿Ya? Vamos a pasar al otro punto. Volvemos a Mateo 24. En el versículo 43 dice, sabed que si el padre de familia supiese a cuál hora vela el ladrón, él, velaría y no dejaría minar su casa. Ese es el otro punto. El tercer punto es no dejar minar su casa. Nosotros debemos ser hombres y mujeres que no dejemos minar nuestra casa. Vamos a ver 1 Corintios 3:16. 1 Corintios 3 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Por lo tanto, ¿cuál es la casa de Dios? La iglesia, el creyente. El Señor Jesucristo dice, el que guarda, en mis mandamientos, vendré yo y mi Padre y haremos morada en él. Por lo tanto, nosotros debemos guardar el templo de Dios para que no sea minado por el enemigo. Entonces, está claro que el templo de Dios, que la casa de Dios, somos el creyente en forma personal y la iglesia. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos ¿qué? Nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y nos gloriamos en la esperanza. Hebreos 3:6. Por lo tanto, la casa de Dios somos nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos ser entendidos y estar apercibidos y no dejar que sea minada nuestra casa. Nos vamos a saltar algunos textos y vamos a leer este. Bueno, ustedes saben de que el enemigo es el que quiere minar nuestra casa. Hay una parábola que el Señor Jesucristo dice que cuando un demonio sale, vaga, por el desierto, pero después dice, volveré a mi casa, y cuando viene la haya ordenada, pero la haya vacía. Por lo tanto, vuelve con 7 peores que él, y el postrer estado es peor. Por lo tanto, es el enemigo el que quiere minar esta casa, y nosotros tenemos que estar apercibidos. Nosotros no debemos dejar minar nuestra casa, y esta es nuestra obra. Nosotros debemos actuar para que el enemigo no mine nuestra casa, y eso se hace estando en el Espíritu, porque el alimento de Satanás es la carne. En la parábola de que el Señor Jesucristo dice, donde estuviere el cuerpo muerto, ahí estarán las águilas. Y hay hartos textos bíblicos que lo dicen, pero yo creo que la gran mayoría sabe
de que cuando habla de las aves, especialmente las aves de, de rapiña, está hablando de demonios. Por lo tanto, donde hay carne, llegan ¿qué cosa? Demonios. Donde estuviera el cuerpo muerto, o sea, este cuerpo muerto, esta carne, esta naturaleza carnal, van a haber demonios, aunque sea cristiano. Si yo soy un cristiano que anda en la carne, los demonios van a pulular, van a obrar en mi carne, a potenciar mi carne y mis deseos y mis pasiones carnales. Cuando yo niego la carne, crucifico la carne, lucho contra la carne, andando en las cosas del Espíritu y creyéndole a Dios por sobre todas las cosas, que aunque hay una carne en mí, como dice, Pablo, dice en, Romanos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, requiere fe, confianza, ¿ya? No ser, este pensamiento tengo, por lo tanto soy pecador, soy sucio. No, requiere andar en las cosas del Espíritu y saber que estamos en una naturaleza carnal, donde van a haber deseos y pasiones que tienden al pecado, pero el tema está, ¿qué hago yo con eso? Si yo les hago caso, o yo me someto a lo que el Espíritu quiere hacer. ¿Amén, hermanos? Bueno, ese es otro tema, que es la carne versus el Espíritu. Amén, hermano. Entonces, veamos. En 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es un error en la iglesia cristiana no apercibirse de cómo actúa el enemigo sobre la iglesia y sobre el creyente. Amén. Todo se hace en un equilibrio y como centro al Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo habló y advirtió sobre los ataques de Satanás y los ataques del enemigo. Advirtió, habló de él, de cómo opera, dijo, hay dos reinos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nosotros no debemos hacer la vista gorda, sino debemos ser, como dice aquí, no ignorar las maquinaciones de Satanás. Hay demonios que están operando en la iglesia, que están operando en creyentes y están castrando la iglesia, están impidiendo, que la iglesia haga la obra que Cristo quiere hacer a través de su iglesia acá en la tierra y especialmente acá en Chile. Entonces, nosotros debemos usar este tiempo de tribulación que hay, con todas estas cosas que están pasando, para poder despertar, para poder encontrar otro tipo de fe que el que creemos que es una fe correcta. Ya hay dos temas, ¿cierto?, que ya hemos visto, que es el tema de la fe y de la fe de los escogidos de Dios. Por lo tanto, hermanos, miren, yo el otro día estaba conversando con mi esposa. ¿Por qué la iglesia de Cristo, por lo menos la que es más visible por los medios de comunicación, etcétera, etcétera, por qué la iglesia de Cristo no vivimos, y digo vivimos, como la iglesia primitiva? Porque yo encuentro que muchas veces es un error ver a la iglesia primitiva como una condición de la primera iglesia y que después no se debe repetir, sino que la condición de la iglesia de Hechos, el Espíritu Santo dejó el libro de Hechos para que nosotros tuviésemos ejemplo de cómo debería funcionar la iglesia, para aprender de los aciertos y aprender de los errores que también están escritos en el libro de Hechos que cometieron los primeros cristianos. Entonces, ese es nuestro estándar mínimo, vivir como la iglesia de Hechos. Y hermanos, nosotros no vivimos como la iglesia de Hechos. No se manifiesta el poder de Dios como la iglesia de Hechos. No tenemos el discernimiento de Dios y de la voluntad de Dios y de la voluntad del Espíritu Santo como la iglesia de Hechos. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo ha instaurado tan profundamente el sistema del mundo en el corazón del hombre que al cristiano le cuesta mucho dejarlo. Aunque somos cristianos, nos cuesta mucho. Entonces, ¿por qué hay tanta diferencia? Entonces, yo los invito, hermanos, a estudiar la calidad de las conversiones que hubieron
al principio de la iglesia cristiana? ¿Cuál fue la calidad de las conversiones que ellos tuvieron? ¿Cuánto dejaron por Cristo? ¿Cuánto perdieron por Cristo? Pedro dice, Señor, hemos dejado todo, hemos dejado casa, hemos dejado mujeres, hemos dejado todo por seguirte a ti. ¿Qué tendremos? ¿O no? Entonces, ¿y qué hemos dejado nosotros? Yo no quiero instarlo a que usted piense, tengo que dejar mi trabajo, entonces no me preocupo cómo mantener a mi familia. No. Hablo de conversión. Porque todas esas cosas, si yo intento hacer las cosas externas, estoy errado. Tiene que haber algo interno que provoque frutos externos. Por lo tanto, yo los insto, escudriñen, investiguen la calidad de conversión que tuvieron los primeros cristianos, la calidad de conversión que nos demanda Dios, que nos demanda el Señor Jesucristo. Y partamos por el ejemplo más grande, nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto perdió por hacer la voluntad de Dios? Se despojó de su deidad, de su divinidad, de su trono. Y se hizo hombre, se hizo siervo, se humilló hasta la muerte. Y más encima, muerte de cruz. Entonces, ejemplos os he dado, dice el Señor Jesucristo. Pablo dice, imitadme a mí, porque yo imito a Cristo. En primera, de Juan dice claramente, el que quiere, seguir a Dios debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, la Biblia nos exhorta en muchos otros pasajes bíblicos a que nosotros debemos andar como el Señor Jesucristo, debemos tener su fe, debemos tener sus reacciones, debemos tener su amor por guardar la voluntad del Padre sobre todas las cosas. Pero ¿cómo yo puedo decir que yo soy una persona que hago la voluntad de Dios porque siento que Dios me habla, que voy para la esquina, que hablo con la vecina, que le digo a este que Dios te ama y todo lo demás, si en mi propia casa no soy capaz de perdonar a mi hermano que me ofendió, a mi padre, que si no soy capaz de ir y decir, Señor, perdóname, o a la persona, si no soy capaz de hacer esos mandamientos que para Dios son más importantes que los otros, si no soy capaz de expresar un amor por mi esposa, si no soy capaz de expresar una reverencia o un respeto, por decirlo así, hacia mi esposo, si no soy capaz de honrar a mis padres aunque me hayan herido, aunque se hayan equivocado, si no soy capaz de entregarle el amor de padre a mis hijos aunque ellos no me estén honrando, ¿de qué sirve tener la supuesta capacidad de decir, Dios me envía para allá, voy para allá, Dios me envía para acá, voy para allá? Me equivoco en las prioridades de Dios. Eso está bien, pero es más importante lo otro. ¿Amén, hermanos? Entonces no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás y no dejar minar nuestra casa. Rencor, odio, todas esas cosas, amargura, soberbia, arrogancia. ¿Amén? Amén, hermano. Vamos a avanzar, porque en realidad es muy poco el tiempo. Pero, punto 4. Vamos a seguir en Mateo 24. Amor, ¿puede prenderla, por favor? Porque me estoy quedando ciego. Versículo 44 dice, por tanto también vosotros estad, ¿qué? Apercibidos. Y la palabra apercibidos es del griego que quiere decir ajustado, listo, estar en una condición óptima. Y vamos a ver dónde se usa también esa palabra. En 1 de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados o apercibidos, es esa misma palabra, para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar preparados o apercibidos o en la condición que Dios nos quiere encontrar cuando Él venga? Porque una vez el Señor Jesucristo dice, por tanto vosotros estad apercibidos, o sea, estad en condición, estad ajustados, estad en la condición de listos, de preparados, en una condición completa. ¿Cómo? Santificando a Dios el Señor en nuestros corazones. Santidad nos va a llevar a estar apercibidos. Amén. Vamos a leer otro texto bíblico.
2 Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder alcanzar este estado de perfección, de estar listos? A través de la Escritura. Y la Escritura me tiene que enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Pero muchas veces a mí no me gusta que el pastor me reprenda, que me reprendan, que me corrijan, que me digan que me equivoqué, y me enojo, me ofusco y corto toda relación. ¿Amén, hermanos? Entonces, y les voy a dar un texto bíblico extra, se me olvida, como todo chileno, ocupar la S, que es un texto bíblico que los que me conocen saben que es uno de mis textos favoritos. Efesios 4, versículo 11 en adelante. Dice: y él mismo dio unos ciertamente apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿para qué están los ministerios? Para perfección de los santos, para que tú te perfecciones, para que tú alcances la perfección en la condición que Dios quiere que estés. Para eso están los ministerios. Los apóstoles, los evangelistas, los profetas, los maestros, los pastores están para eso. Por lo tanto, por eso que la palabra de Dios dice: sujetaos a vuestros pastores, etcétera, etcétera. Amén. El versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón que perfecto, a la medida, a la edad de la plenitud de Cristo. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro rango de perfección? Jesucristo. Por eso que el Señor Jesucristo se hizo hombre y no usó ningún atributo divino para andar aquí en la tierra, para demostrarnos que nosotros como hombres debemos hacer la misma obra que el Señor Jesucristo hizo. Si Él pudo perdonar, clavado en la cruz, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y Él puso, mejilla, ¿cuánto más para nosotros? Nosotros debemos hacerlo. ¿Amén, hermanos? Voy a ver la hora. Ya. Como nunca voy bien. Amén. Entonces, estar apercibidos, estar perfecto, preparado, completo, equipado para toda buena obra, como decían 2 Timoteo 3, 16 al 17. Entonces, debemos estar en esta condición para obrar. Debe haber una acción que refleje que yo estoy en esa condición. Amén. Hay, otro tema muy lindo que es ¿qué significa ser perfecto? Pero es otro tema que también es largo, ¿ya? Que no es una perfección, religiosa, ¿ya? Es otra cosa, pero la vamos a tener que hablar otro día, ¿no? Porque no vamos a alcanzar, ¿ya? Vamos a pasar al otro punto. Llevamos 4 puntos de las condiciones en que el Señor Jesucristo quiere que estemos. Volvamos a Mateo 24. Vamos a ver el 5.º punto. Dice en el versículo 45: ¿quién pues es el siervo? ¿Qué condición quiere que todos seamos? Siervos. Y ser siervo en la Biblia no necesariamente está hablando de un pastor, de un evangelista, de un profeta, de un apóstol, de un maestro. Yo estoy confeccionando un estudio, ya llevo como 3 años en que mastico, vuelvo a leer, le pregunto al Señor, pongo un texto bíblico de repente sobre corazón de siervo. ¿Qué significa tener un corazón de siervo? ¿Ya? Pero eso es para ver otro día. En Deuteronomio 13:4 vamos a leer qué dice. Dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Entonces, ¿con qué tiene que ver el servicio? Con el temor de Dios, con andar en pos de Jehová, que eso tiene mucho que ver con ser discípulo, con seguir las pisadas, con una imitación. Eso significa andar en pos de Jehová. Si Él dice: a esto yo lo hago. Si Él, todo lo que se inclina el corazón de Dios, se inclina al mío. Todo lo que Él ordena que se haga, yo lo hago. Todo lo que Él hace, yo lo replico. Amén, hermanos. Entonces, tiene que ver con el temor de Dios, con guardar sus mandamientos, con escuchar su voz. Y esta palabra, en el hebreo, de escuchar su voz, tiene que ver con el oír atento, con el obedecer. No solamente oír, solamente como una voz que está hablando. Amén. A Él serviréis y a Él
seguiréis, que tiene que ver con el discipulado. Ya lo vamos a ver. Ya, entonces, la condición. Vamos a ver algunos otros textos bíblicos. Y aquí les voy a comprobar bíblicamente que tiene que ver con el discipulado. Juan 12:26 dice, si alguno me sirve, síganme. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Cuál es la primera condición para ser siervo de Dios? Es, sígame. Si tú eres una persona que hace la voluntad de Dios, maridos, si ustedes hacen la voluntad de Dios con sus esposas y la aman como Cristo amó a la iglesia, ustedes se convierten en siervos de Dios. ¿Por qué? Porque hacen los mandamientos de Dios. Un siervo es el que hace lo que su Señor ordena que se haga. Eso es ser un siervo. Entonces, ¿cómo yo voy a aspirar a un ministerio si no tengo un corazón de siervo? Yo primero tengo que ser siervo y después optar un ministerio. Bueno, esa es mi percepción. ¿Amén, hermano? Entonces, si alguno me sirve, ¿qué dice? Sígame. Y esa palabra sígame viene del griego que significa estar en el mismo camino, acompañar como un discípulo. Si queremos ser siervos de Dios, debemos ser discípulos de Jesucristo. En el libro de Hechos dice que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por lo tanto, si yo me digo que soy cristiano, debo ser discípulo. Debo ser alguien que replica a Cristo. O sea, a los discípulos se les llamó cristianos porque su forma de ser, su forma de actuar para el mundo era estar viendo a Cristo. Por lo tanto, ellos los llamaron como cristianos. Entonces, nosotros realmente somos cristianos, reflejamos a Cristo, reflejas al Señor Jesucristo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres. Entonces, la condición que el Señor Jesucristo nos demanda en los últimos tiempos, dice, ¿quién es Él? Siervo. Y para ser siervo hay que ser discípulo, estar siguiendo las pisadas de nuestro Señor. Amén. Ya, ¿hay más textos? Vamos a ver. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces el servicio no puede ser en la carne, tiene que ser en el espíritu y por amor, y no un amor filio, sino un amor ágape. No por un amor porque a mí me gusta servir al hermano, porque este hermano me cae bien, porque me siento contento, etcétera, etcétera, ¿cómo se llama? Puede darse, sino por un amor ágape. Pablo dice, sufrid el agravio. Si alguno tiene algo contra otro, perdonad como Cristo perdonó y se acabó el tema. Ese es el amor en el cual nosotros nos tenemos que servir, que tiene mucho que ver con la negación, porque el Señor Jesucristo se negó por amor. Amén. Negó todos sus derechos a acusarnos, a decir, estas personas no valen la pena, yo no merezco morir por ellos, etc. Se negó a todo eso y murió por amor. Amén, hermanos. Es un tema más profundo, pero por el tiempo vamos a ir lo más rápido posible. Amén. Entonces, estaba hablando de que no debe ser en la carne. Vamos a pasar al otro punto, punto 6. Veamos en Mateo 24, 40 íbamos en el 45. Dice, ¿quién es el siervo fiel? Y vamos a hablar de la fidelidad, que ya lo vimos un poco en el estudio de los escogidos de Dios, ¿cierto? Fiel. Vamos a leer un texto sumamente interesante de Apocalipsis 17:14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos o escogidos y fieles. ¿Quiénes son los que están con el Señor Jesucristo? Llamados, escogidos y fieles. Cumplen esas tres condiciones, no solamente una. No tan solo ser llamado, sino ser escogido y ser fiel. Si quieres tener una participación activa cuando el Señor Jesucristo venga a establecer su reino, debemos ser llamados, debemos ser escogidos y debemos ser fieles. Busquen en la Biblia cuáles son las características de los escogidos de Dios.
¿Y qué significa ser fieles? Nosotros nos vamos a enfocar un poco qué significa ser fieles. Fiel es una palabra que, ¿cómo se llama? Que quiere decir digno de confianza. Eso quiere decir. Una persona que Dios puede decir, yo confío en que esta persona va a hacer lo que yo le digo que haga. ¿Amén? Ya. Sigamos. Salmo 101:6. Estamos hablando de la fidelidad. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén ¿con quién? Conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. También está hablando del servicio, pero nos vamos a enfocar en la fidelidad. Mis ojos pondré en los fieles para que estén conmigo. ¿Se acuerdan que en uno de los textos bíblicos el Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? Me dice, y el que me sirve, sígame, y donde yo estoy, ahí también estará mi servidor. Está hablando el tiempo presente. Cuando, ¿cómo se llama? El Señor Jesucristo dice, donde yo estoy, ¿dónde está ahora? Sentado en el trono. ¿Y qué dice en Efesios 1? Dice que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. No, eso está en Efesios 2. A ver si lo voy a buscar, para que no crean que el hermano Eduardo está echando. Efesios 2, versículo 6, dice, y juntamente nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Y vamos a leer Efesios 1, 20, dice, la cual obró en Cristo resucitándole a los muertos y colocándole a su diestra en los cielos, sobre todo principado, sobre toda potestad, señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, más aún en el venidero. Por lo tanto, Dios nos puso juntamente con Cristo, ¿dónde? En lugares celestiales, en lugares de autoridad espiritual. Por lo tanto, el que me sirviere, el que me siga, donde yo estoy, en el lugar espiritual que estoy, de autoridad en contra de la muerte, en contra de la enfermedad, en contra de los demonios, en contra del temor, en contra del rencor, en contra de todas las cosas, ahí va a estar mi servidor. Pero el que realmente tiene un corazón de siervo, que siga al Señor Jesucristo, que ya hemos visto algunas características. Amén. Fidelidad. Vamos a ver Lucas 15, 10 al 12. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Por lo tanto, hermanos, si yo no soy fiel en mis finanzas, si yo no logro apartar el diezmo, si yo no logro pagar los impuestos, si yo no logro ganarme ¿cómo se llama? La vida honradamente, y tengo que hacer cuestiones truchas, contratos falsos, tengo que tirar boletas media acá, que me robo cosas, que transo con eso, que digo ya hágalo nomás, aunque yo no me lleve nada, todas esas cosas, si yo no logro ser fiel en las riquezas injustas de este mundo, que no tienen valor, ¿cómo Dios me va a confiar lo que es espiritual, lo que es eterno? Eso es lo que está hablando el Señor Jesucristo. Si no somos fieles en lo poco o en las cosas injustas, Él no nos puede dar autoridad sobre las cosas celestiales y eternas. Así que cuestionémonos, porque muchas veces no tenemos autoridad por esto. ¿Amén? Bueno, ese es un tema largo también. Pero vamos a seguir. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Dice en Nehemías 10:25, tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué halló el Señor en Abraham? Un corazón fiel. Y por eso él fue un escogido, porque dice, tú escogiste a Abraham. Entonces, una característica del escogido es que halló fiel su corazón. Amén. Voy a ver la hora cómo pasa. Nos quedan 10 minutos. Amén, hermanos. Vamos a seguir. Punto 7. Vamos a ver en Mateo 24, el mismo versículo 45. Pues, ¿quién es el siervo fiel y prudente? Y esa palabra prudente, en el griego quiere decir sensato, sagaz, de carácter, cauto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser apercibidos. Acuérdense que el Señor Jesucristo dice, sed mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Y Pablo dice que
nosotros no, tenemos que ser inocentes para el mal, pero tenemos que ser activos para el bien. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros tenemos que ser astutos, apercibidos. Si vemos el peligro, huir, ser entendidos de los tiempos de Dios. Vamos a seguir. Dice después, siervo fiel y prudente, en el versículo 45, el cual puso su Señor sobre toda su familia. Por lo tanto, aquí estamos hablando de autoridad. Cuando dice puso sobre, está hablando de autoridad, sobre toda su familia. Y vamos a leer aquí está. Vamos a ver. Este es 2 Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Entonces, la autoridad que Dios nos da no es para mandar. Hermano, haga esto, esposa mía, lávame los platos, háceme esto, y tú tienes que ponerte aquí, y tienes que hacer esto y todo lo demás. Es una autoridad que Dios me da para edificar, para hacer el bien a la persona, para explotar a la otra persona en el buen sentido de la palabra, para que alcance todos los propósitos que Dios quiere que alcance. Ya sean mis hijos, ya sea mi esposa, o ya sean los hermanos, o la grey que Dios me ha dado para pastorear, para guiar, para ser apóstol, etcétera, etcétera. Entonces la autoridad de Dios es para edificación. Hay más textos bíblicos, hermanos, pero los voy a saltar porque ya estamos cortos de tiempo. ¿Ya? Ya. Sigamos. Autoridad. Ya vimos el tema de la autoridad. Después dices, para que les dé alimento a su tiempo. Y esto es importante. Vamos a ver un poco sobre el alimento. Y este es un texto un poquito largo. Hebreos del 5 al 12 al 14. Ustedes pueden leerlo, pero aquí habla de que debiendo se llama esto después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, está hablando de que la condición carnal de los creyentes impedía que ellos pudieran recibir la leche. Aún no habían asimilado qué era la leche. La doctrina de Cristo, la doctrina del arrepentimiento, el perdón, el amor, todas esas cosas aún no la habían podido recibir. Por lo tanto, eran incapaces de recibir las palabras de justicia o el alimento sólido. Por lo tanto, es necesario que todos nosotros seamos siervos fieles y prudentes, con autoridad para dar el alimento, o sea, para dar la palabra necesaria a cada persona que está pasando por su diferente proceso. Si es leche o es palabra sólida. Debemos estar en esa capacidad en estos tiempos finales. Debemos tener esa capacidad de discernir. Y eso se hace, según el texto bíblico, alcanzando madurez, por la experiencia de discernir el bien y el mal. No el bien y el mal para mí, sino el bien y el mal para Dios. ¿Amén, hermano? Ya, vamos a avanzar, porque nos estamos quedando atrás. Y después dice en Mateo 24, versículo 45, para que les dé el alimento a su tiempo. Y eso requiere discernimiento, y es lo que muchas veces falta en la iglesia, discernir la voz de Dios. Y nosotros tenemos que aprender, hermano. Mire, hay un testimonio que yo lo voy a contar bien cortito. Pero hubo un caso de, una persona que tuvo un embarazo ectópico. O sea que el embrión se pega, por decirlo así, en las trompas y no en el lugar donde debe empezar a insertarse para que empiece el embarazo. Oramos todo lo demás, etcétera, etcétera, y nadie pudo discernir certeramente. Quizás algunas personas tuvieron luces, todo lo demás, pero nadie pudo discernir bien la voluntad de Dios de que ese no iba a ser un embarazo para vida, sino que iba a ser para muerte. Y oramos, nos ilusionamos, los hermanos que estaban, pasando esta situación se ilusionaron también,
Y con el aval de la iglesia. Dios está obrando, hermanos, mira, Dios está haciendo esto, porque aquí, mira, todo está saliendo bien. En realidad esa cuestión se movió para donde tenía que ir, en la mano de Dios, y resulta que el embrión no está, ¿cómo se llama?, fecundado. Entonces, ¿por qué no tuvimos la capacidad de discernir? Entonces, son cosas que uno tiene que aprender. Entonces yo dije, Señor, yo necesito aprender a discernir tu voluntad. Pero nos dejamos llevar muchas veces. Y eso pasa porque estamos en la carne. Y nos falta vivir más adentrado en el proceso que se llama conversión y regeneración. Que es un proceso constante. Amén. Entonces, discernir los tiempos. En Eclesiastés 3, del 1 al 8, que es un texto muy largo, como lo ven ahí, dice que hay tiempo para todo. Tiempo para abrazar, tiempo para dormir, tiempo para quejarse, tiempo para gritar, tiempo para herir, etcétera, etcétera. Hay tiempo para todo. Amén, hermano. Por lo tanto, nosotros debemos discernir el tiempo de qué es. Hay tiempo para reprender, pero hay tiempo que no es para reprender. Hay tiempo para ser estricto, pero a veces es tiempo de no ser estricto. Pese a que quizás es la misma situación. Por eso yo necesito trabajar con Dios. No es Dios el que trabaja conmigo, soy yo el que trabaja con Dios. Soy yo el que tengo que adentrarme en la obra de Dios. No es Dios el que Él dice, ya hijo, haz todo esto porque yo te voy a respaldar en todo. Soy yo el que le tengo que preguntar a Dios, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Ahora abro, caigo, ¿qué hago? Y así nos vamos a ahorrar un montón de errores, un montón de fiascos, herir al cuerpo de Cristo. Amén. Entonces debe haber tiempo para todo. Y vamos a ver 2 Timoteo 4:2. Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En todo tiempo nosotros debemos saber qué aplicar. Redarguir, reprender, exhortar, tener paciencia, etcétera, etcétera. Amén. ¿Cuántos minutos me quedan, hermano? Quedan 3 minutos. Y lo último que les voy a compartir, antes de terminar, en el mismo Mateo 24, dice, bienaventurado el siervo al cuando su Señor viniere, le hallare haciendo así. Esa es la condición en que Dios quiere encontrarte, hermano y hermana. Haciendo todas estas cosas, no sabiéndolas, haciéndolas. Vimos 10 puntos. Hay muchos más, pero bienaventurado el varón que cuando su Señor viniere, cuando viniere el Señor Jesucristo, lo hallare haciendo así. Y también habla del siervo malo, que dice, pero si el siervo malo, y esto es importante, en el versículo 49, y comenzare a herir a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor, etcétera, etcétera. Entonces, dice en Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Y esa palabra herir que está en Mateo 24:49 tiene que ver con golpear, dar una golpiza, con golpes repetidos, castigar o ofender la conciencia. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos todas estas cosas con nuestros hermanos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, haces todas estas cosas, lo ofendes con tus palabras, con tus actitudes, estás siendo como el siervo que no está haciendo así, sino el siervo negligente, que no está haciendo la obra. Por lo tanto, cuando venga el Señor, no te va a hallar haciendo la obra de Jesucristo. Es tiempo que nos pongamos a cuentas con Dios, a cuentas con nuestros hermanos, a cuentas con el cuerpo de Jesucristo, con nuestras familias. Debemos honrar a nuestros padres aunque no sean cristianos. Debemos amar a nuestros esposos, esposas, hijos, etcétera, etcétera. Debemos amar. Nosotros ser activos en guardar la paz y la unidad del cuerpo. Amén, hermanos. Espero que no les parezca muy ofensivo que hable tan fuerte. Pero yo hablo así como que me entusiasmo un poco. Espero que sea de mucha bendición, hermanos. Que Dios los bendiga mucho.